En el año 1934, Pang Bing'an nació en una familia de intelectuales de Changshu, en la provincia sureña de Jiangsu. A los 16 años, Pang entró en el ejército para responder a la llamada de su país. Muy pronto le asignaron estudios de idioma extranjero en la Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing. En octubre del año 1952 se celebró en Beijing la reunión de paz de Asia-Pacífico, en la cual participaron 11 países latinoamericanos. Debido a la escasez de intérpretes de español, el primer ministro Zhou Enlai pidió que se formaran cuadros que hablaran español. Así que 23 estudiantes y yo nos convertimos en los primeros estudiantes de español. Al principio no teníamos ninguna idea sobre ese idioma. Sin profesores, libros de texto ni diccionarios, estudiamos en unas condiciones bastante duras. Con el apoyo del premier Zhou Enlai, la enseñanza de español poco a poco entró en un cauce normal. En 1955, Pang se graduó de la universidad y empezó a ejercer el periodismo transmitiendo para extranjeros. En ese entonces, la radiodifusión en español era la única forma para transmitir nuestra voz en América Latina y permitir que hispanohablantes conocieran China. Un día, en la universidad, el profesor nos dijo, a un compañero y a mí, que preparásemos la maleta para ir a trabajar a la radio. No teníamos ninguna idea sobre el trabajo, solo queríamos cumplir la orden. Al subir al coche para ir hacia la radio, cantamos: "Donde nos necesite el pueblo, allí vamos". Tras un año de preparación, finalmente en septiembre del año 1956, Pang y sus colegas transmitieron el primer saludo de China al mundo en habla española, bajo el nombre de Radio Pekín y a través de la onda corta. Aquí, Radio Pekín. Aquí, Radio Pekín. Aquí, Radio Pekín. Esta es Radio Internacional de China. Es Radio Internacional de China. Camaradas y amigos, comenzamos ahora nuestra cuarta... Amables oyentes. Éramos 11 personas, entre ellas 5 de España. Cuando estaba en la radio me concentraba más en redacción. Recuerdo que una vez el reputado poeta español Rafael Alberti visitó China. Escribió un poema titulado "Qué grande es el río Yangtze". Aprovechando el poema, escribí un reportaje largo que detallaba los paisajes, cultura e historia de las ciudades a lo largo del río Yangtze para presentarlos a los oyentes latinoamericanos. En el año 1958, Pang fue asignado a servir de intérprete para el grupo de acrobacia de Chongqing durante su gira en 4 países de América Latina. Gracias a esta visita, Pang pudo acercarse más a la sociedad de la región e incluso encontró a un fiel oyente de Radio Pekín. Cuando empezamos nuestras emisiones, siempre recibíamos cartas de un fiel oyente llamado Eliarte. Era un taxista y nos escribió que podía sintonizarnos con claridad en Argentina. Cada vez que iniciaba nuestro programa, encendía la radio e incluso invitaba a sus pasajeros a escucharnos. En el año 1958, cuando visité Argentina con el grupo de acrobacia, fuimos a la oficina de la Asociación de Amistad China-Argentina, de camino a la cual escuché la programación de Radio Pekín. Resultó que el chofer era Eliarte. El trabajo en la radio le ofreció muchas experiencias impresionantes y también le dotó de una base sólida para su futura carrera de periodista. Durante su visita a América Latina en el año 1958, la inteligencia y prudencia de Pang Bing'an atrajeron la atención de Kong Mai, un periodista de la agencia de noticias Xinhua, que le invitó a establecer una sucursal en Cuba, la cual luego se convirtió en el primer organismo oficial de China en el hemisferio occidental. Kong Mai 从我们3个同学中间挑了我，叫我跟他一起去。
Kong Mai me seleccionó a mí entre otros 2 compañeros. El 13 de abril de 1959 llegamos a Cuba pasando por Panamá y 2 días después, Kong y yo empezamos a trabajar pensando en el tema de la primera nota en Cuba. Finalmente elegimos la reforma agraria y la demanda de erradicar el latifundismo, pues son la primera impresión que tuvimos de Cuba. El quinto día en La Habana, Pang logró la oportunidad de hacer una entrevista a Ernesto Che Guevara, la figura central de la Revolución de Cuba. Para aquellos que no conozcan su historia, hoy el Che es más bien un icono cultural. Sin embargo, para Pang, el revolucionario argentino fue un soldado puro. 4月18号那天晚上8点要去采访他。 La entrevista empezó a las 8 de la noche del 18 de abril. El Che sufría de asma y se alojaba en una casa en la orilla este de La Habana. Al sentarnos, el Che nos dijo que era estudiante de Mao Zedong. En agosto de 1958, cuando encabezó una columna luchando en la zona central de Cuba, imprimió un libro del presidente Mao llamado algo así como Guerrillas en la guerra antijaponesa. El Che me dijo que al leer este libro se dio cuenta de que lo que estaban haciendo ya lo había realizado Mao muchos años antes. Después de esta entrevista, Pang Ming'an se encontró con el Che en varias ocasiones. Según Pang, era un idealista que albergaba una gran fe hacia la revolución. El espíritu del Che es un espíritu de glóbulo blanco. En el cuerpo hay muchos glóbulos blancos y rojos. Los primeros siempre extinguen el virus sin vacilación. Al final, los glóbulos blancos mueren, pero los enfermos vuelven a ser sanos. Hay un dicho del Che: los revolucionarios luchan por el amor, pero no un amor hacia cierta persona, sino hacia toda la humanidad. El 1 de enero de 1959, bajo el liderazgo de Fidel Castro y del Che Guevara, el pueblo cubano derribó la dictadura de Fulgencio Batista y logró la victoria de la Revolución Democrática. En este contexto, Pang se convirtió en un testigo de varios acontecimientos históricos, como la fundación del Partido Comunista de Cuba, la invasión de la playa de Girón o la crisis de los misiles de Cuba. Durante 7 años de estancia, Pang aportó su etapa de oro al país caribeño. 包括基隆台，包括十月危机，你采访的时候，我平时什么也不想了，什么个人主义，什么东西，什么没有。 En la época de la invasión de Playa de Girón y la crisis del petróleo, cuando hacía entrevistas no pensaba en obtener beneficios propios. Llevaba alimentos y armas encima para esconderme en la montaña y luchar junto con los cubanos. Cada día transmitía reportajes y hacía entrevistas en el frente. Siempre digo que no soy un transeúnte de Cuba, sino un participante. Los cubanos me llaman Pancho y somos muy familiares. También he dicho que conozco cada mata en La Habana. Yo soy así. Los trabajos de Pang permitían que China transmitiera su opinión sobre la revolución de Cuba desde un ángulo diferente al de Occidente. 是在古巴革命胜利的以后，第一天是美联 El primer día después de la victoria de la Revolución de Cuba, la agencia Associated Press valoró altamente los reportajes de la agencia de noticias Xinhua. Eso para ellos fue bastante difícil de admitir. A ello contribuyó que tomamos un ángulo diferente al de Occidente a la hora de reportar tal acontecimiento. Una heroína cubana, Melba Hernández, me dijo una vez: le agradecemos por el respeto a la historia de la Revolución de Cuba. Los cubanos comparten el mismo sentimiento. En los años 80 y 90 del siglo pasado, Pang visitó Cuba 4 veces. El año 1999, Pang resumió sus experiencias en Cuba en un libro y lo publicó oficialmente. El libro, que incluye varias entrevistas con los hermanos Castro y con el Che Guevara, así como descripciones detalladas de la sociedad cubana, es una referencia preciosa para los eruditos que hoy estudian esta historia. Actualmente, con una edad de más de 80 años, Pang todavía mantiene su hábito de escribir. 我是退下来以后呢，我是兴趣很多各种样些的，
Al retirarme he desarrollado muchas aficiones, entre ellas destaca la escritura. Puedo escribir 1 o 2 libros más con las informaciones que tengo a mano. Creo que es muy significativo mantener viva la cultura y las cosas que nos dejan los antepasados.